Hola queridos amigos del programa Tierra de Bendiciones. Para mí es una alegría y una bendición poder estar con ustedes una vez más. En el programa anterior de la semana pasada tuvimos el encuentro de Consejo Pastoral donde varios pastores nos estuvieron saludando y dando algún mensaje. Pero en los anteriores, en las 2 semanas anteriores, estuvimos mostrando muchas imágenes de lo que hemos podido rescatar del viaje a Israel. En los últimos 2. Tengo muchísimas imágenes más para mostrar. Realmente para nosotros ha sido, para los pastores que fuimos, 14 pastores de Argentina, ha sido un regalo del cielo y pudimos ver en el mismo lugar donde se han generado tantos actos de la historia, tantos hechos. Las Sagradas Escrituras provienen todo de ahí, desde Israel, desde Medio Oriente. Y estar en ese lugar, pasar los días que pasamos, para nosotros fue un retiro espiritual, fue una bendición del cielo. Hemos vivido tiempos muy especiales, rodeados de gente que nos ha atendido muy bien, y agradecemos a la Embajada de Israel en Argentina, agradecemos al gobierno de Israel, agradecemos a la Fuerza de Defensa de Israel, al mayor Ronnie Kaplan, que estuvo acompañándonos varios días, estuvo con nosotros, a cada uno, a Gustavo, que fue el encargado de guiarnos todo el tiempo que estuvimos en toda nuestra estadía ahí, a Alejandro, que fue el enviado de la embajada desde aquí, de la Embajada de Israel en Argentina. Y bueno, y también estuvimos con varios más que vamos a tratar de poner alguna imagen de los con quienes estuvimos. Fue todo una bendición, ¿no? Estar allí, ver cómo nos recibieron, atender, que nos hayan atendido y atender, escuchar, entender un poquito la historia de la nación de Israel y ver lo que vienen sufriendo hace tantos siglos, que quisiéramos por lo menos en este programa poner algunas imágenes que no han sido tan lindas. Eso fue para nosotros, para los pastores que estuvimos ahí, se ha generado como una especie de llanto, digamos. Se fue un tiempo de dolor. Acá vemos atrás algunas Biblias, tengo Biblias de todos los colores y de todas las versiones y de todos los tamaños y en este mes de septiembre, hace un mes que estábamos allí en la tierra de Israel, en Tierra Santa, y en este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia y en todas nuestras congregaciones y en muchos lugares le damos honor a esa palabra de Dios, que la palabra de Dios es, según lo que dice tanto los profetas como los apóstoles y el mismo Jesús, es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es una luz la palabra de Dios que nos ilumina el camino. Y esto es lo que quisimos ver ahí en Israel y caminamos por la tierra de Israel como viendo con nuestros propios ojos lo mismo que decía la misma palabra de Dios. Y entre las cosas que vimos quisiera mostrar primero, Tuvimos varios eventos y en varios lugares, como ya hemos mostrado en los programas anteriores, pero en uno de los días que estuvimos allí en Jerusalén, fuimos al Museo FOS, que es Amigos de Sion, donde hemos podido ver algunas imágenes desde el comienzo de la nación de Israel con Abraham, que fue todo hecho con videos muy buenos. Vamos a tratar de ver algunas imágenes. Y después que pasó todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que en medio de un gran problema que pasó, uno de los descendientes, como José, descendiente de Jacob, hijo de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel, fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, y allí estuvieron los israelitas más de 400 años, 430 años, como viviendo en esclavitud. Y cuando pudieron salir de allí, volvieron a su tierra, y también hay una imagen cómo se va haciendo todo el trayecto por la tierra de Israel cuando ellos pudieron retornar a su tierra. Queremos ver esas imágenes primero,
que fueron lindas para nosotros porque es recordar la Biblia, el Antiguo Testamento, pero también después quisiera mostrarles las imágenes más difíciles. Lo que va a ir muy difícil, muy fuerte, para nosotros fue muy fuerte y creo que para ustedes lo será también, así que queremos mostrar una realidad de lo que vivió el pueblo de Israel y lo que vive el pueblo de Israel. Hemos estado en estos días, ayer, en esta semana, hubo un atentado, varios muertos, varios heridos, en ese lugar donde viven así, viven en una nación que aparentemente es todo normal, escuchar los ruidos de las bombas, de los cohetes o de los misiles o morteros, explosiones ahí cerca de la Franja de Gaza, como nos hemos vivido nosotros, estando muy cerquita de la Franja de Gaza. Es algo normal que de todos lados les llueven bombas, misiles, drones, cohetes y tantas otras cosas. Pero vamos primero a ver las imágenes del Museo Amigos de Israel, Amigos de Sion, y después les quiero comentar algo antes de presentar lo que viene después. Gracias por estar ahí. Mapa topográfico de la época de la Biblia. ומה שאנחנו נראה עכשיו על המסך לפנינו זה ארץ ישראל כפי שיהיה היום. Y lo que vamos a ver en la pantalla es cómo es Israel hoy. ותשימו לב שאני מפעיל את המיצג, יהיה פה נקודה זוהרת של אור שיתחיל פה בדרום ויטייל לאורך כל המפה. Fíjense que cuando empiece aquí a funcionar esto va a haber como un punto, una luz desde la zona de aquí del sur que se va a ir hacia el norte y nos va a mostrar dónde fue fotografiado lo que vemos. Dicen los antiguos libros, Dios extendió su mirada por toda la tierra para fortalecer a quienes le son fieles de corazón. Parece que encontró a esa persona en los desiertos de Canaán. Su nombre era Abraham, hijo de Taré de Ur de los Caldeos. Según el Antiguo Testamento, un día se reveló Dios ante Abraham y dijo las palabras que darían a luz al pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia por pacto perpetuo para ser tu Dios. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bendeciré a quienes te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
tu nombre ya no será Abram, sino que Abraham, pues te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Se imaginan lo imposible que le pareció a Abraham esta promesa? Sin embargo, Abraham respondió: Hineni, heme aquí al llamado de Dios. Obedeciendo la visión, su familia y él comenzaron el largo trayecto a Canaán, la tierra que sería su hogar. Y las próximas generaciones, los hijos de Abraham, crecerían y serían un gran pueblo, los hijos de Israel, el pueblo elegido. Antes de que se cumpliera la promesa, el pueblo de Israel vivió 400 años en una brutal esclavitud en Egipto. Un día, en medio del sufrimiento, un joven hebreo llamado Moisés, que vivió exiliado en los montes de Madián, vio la visión divina en una zarza ardiente. En ese momento dijo: Hineni, heme aquí, y aceptó liderar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Poco tiempo antes de morir, Dios llevó a Moisés a lo alto del monte frente a Canaán y le mostró la tierra prometida. A pesar de que Moisés no pisó la tierra en vida, el pueblo de Israel estaba a punto de ver cómo se cumplía la promesa a Abraham. Las guerras existirán, los milagros ocurrirán y las victorias aún serán celebradas. Al final, el pueblo de Israel ocupará la tierra tal como se lo prometieron. La edad de oro del pueblo de Israel había llegado, pero no por largo tiempo. No en todas las generaciones creyeron en la promesa y actuaron en su favor. En el año 70 de la era común, las legiones romanas tomaron Jerusalén. La ciudad fue saqueada, el templo arrasado, 1 millón de judíos fueron masacrados, la mayoría de los sobrevivientes fue hecha cautiva. El reino de Israel cayó. Parecería que la promesa quedó en el olvido. ¿Será así? Años antes, el profeta Ezequiel estaba sumergido en su plegaria. Ezequiel se dio cuenta que estaba parado frente a un valle lleno de huesos secos, huesos de seres humanos. Mientras el profeta contemplaba la escena, Dios le preguntó si esos huesos podrían vivir. Ezequiel le respondió sabiamente: Señor Dios, tú lo sabes. Lo que sucedió a continuación fue impresionante. Dios le dijo a Ezequiel que hablara con los huesos y les ordene vivir. Más tarde escribió el profeta: profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Me dijo: todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios le dijo a Ezequiel que esta es la casa de Israel. Así como los huesos secos fueron restaurados, también el pueblo de Israel lo será. Aun cuando el pueblo de Israel se encontraba en la diáspora, continuaba la prédica año tras año. El próximo año en Jerusalén. Los años se transformaron en décadas y estas en siglos, y para muchos la promesa parecía un sueño más y más lejano. La mayoría de los judíos se resignaron a construir una nueva vida entre los pueblos a los que fueron exiliados, arriesgando sus vidas, enfrentándose al rechazo y la persecución de aquellos que no creían en la promesa o que sí creían en ella y no tenían ninguna intención de permitir que se cumpliera.
Sin embargo, los judíos encontraron a otros que sí creían en las antiguas profecías y les ofrecieron su ayuda. A su manera, al igual que nuestros patriarcas, en los momentos cruciales, ellos también respondieron: Hineni, heme aquí, a la promesa y al pueblo de Israel. Ellos se llamarían cristianos sionistas. Bueno, gracias. Creo que las imágenes, me quedaron algunas imágenes que no he podido tomar porque fue tal vez la parte más linda que vivimos, porque fue una expectativa para nosotros, porque lo hicieron en 3D, la última imagen en el Museo de Amigos de Sion, y nos dieron los anteojos para ver en 3D, y cuando vimos en todo ese desarrollo del video, ver que se te vienen encima todas las cosas en 3D, y ver un árbol de olivo y que aparecen nuestros rostros ahí, como saliendo del olivo, fue una emoción, y que nos consideraron como amigos de Sion. Realmente para nosotros fue un honor. También hemos estado participando de una plantación de árboles, nos dieron un certificado de la plantación de árboles que hemos estado haciendo allí cerca, en lugares más desérticos, pero que los árboles crecen de una manera sobrenatural, una tierra bendita. Ahora quisiera comenzar a mostrar un poquito, porque de lo que pasó, algunas imágenes, cómo quedó el barrio Niros, cerca de la Franja de Gaza, hacia el sur de Israel, cómo quedó el barrio después de la incursión de los terroristas de Hamas. Quisiera que veamos algunas imágenes y que escuchemos la palabra del mayor Ronnie Kaplan, que estaba con nosotros acompañándonos ahí. Fue tremendo para nosotros, fue tremendo. No pudimos transmitir mucho porque nos ahogaba las lágrimas y el llanto de saber, de ver que un pueblo o un barrio, como puede ser cualquiera de los barrios de Campana cerrados, como el barrio El Bosque, por ejemplo, aquí, que se hayan metido extranjeros de otro país, que voltean las vallas, los portones, que prendan fuego las casas, que maten a la gente, que prendan fuego a la gente, que quemen que cocinen a los bebés, que abran el vientre de las mujeres que estaban embarazadas. Bueno, fue una masacre tremenda, eso nos quedó, y vamos a ver algunas imágenes de las casas. Tuvimos la casa de la familia Vivas, y escuchar eso fue para nosotros ver un poquito, porque era una nación que trata de vivir en paz, pero durante tantos siglos no les han dejado. Ellos, vemos que todos los pueblos que le rodean quieren borrar del mapa Israel, que es un pueblo que parece que fuera el ombligo de la tierra, el lugar santo, donde Dios hizo tantas señales, milagros y maravillas, donde las escrituras están de ahí, de esa parte de la historia de la creación. Y quisiéramos mostrarle lo que pasó en el barrio Niros, y de ahí nos vamos con Gabriel y con Iván. Iván también está con nosotros. Iván, gente de allí, que estuvimos juntos allí en Israel. Vamos el parque donde se realizó el Festival Nova, aquí una matanza de jóvenes y de familias allí también, para que escuchemos. Al cierre volvemos a poner al mayor Ronnie Kaplan, que hicimos en el primer programa que hicimos, que quisiéramos que cerremos con él, porque realmente creemos que merece por lo menos que les escuchemos. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga. Nos encontramos en este momento enfrente a la Franja de Gaza. Estamos hablando de una distancia de 1.6 kilómetros al poblado de Gaza que se llama Abasal al-Kabir. Abasal al-Kabir es un suburbio de Janiunes. Todo lo que ustedes quieran hoy pueden filmar, todo como les dice, on the record. Si alguien se quiere filmar así mismo para sus redes también, se van a un costado, etc. Lo importante es que mantengamos contacto visual, porque el kibutz es un lugar al fin y al cabo donde tenemos permiso para entrar en algunos lugares y en otros no, ¿verdad? Son casas de familia, etc. Los terroristas ingresaron a las 6:29 de la mañana por este portón. Primero, 140 fuerzas especiales de Nujba. Nujba son las fuerzas especiales que las comparte Hamas con la Jihad Islámica Palestina.
Y en el pico del día habían acá 500 terroristas que ingresaron primero por este portón y luego ingresaron por otros dos puntos en la verja de seguridad o en la verja del kibutz, digamos, acá en estas direcciones, y también por el portón amarillo por el que ingresamos, y otros más ingresaron luego también por este portón. Obviamente que estaba destruido, ¿verdad? Fíjense que el hierro es bastante nuevo comparado al resto de la reja. Cuando llegaron a las 6:29 de la mañana, lo hicieron por intermedio de camionetas Toyota, de motocicletas y de todo tipo de medios, digamos, y venían llenos de armas. Y en ese día, yo por ejemplo conté, yo llegué acá el día 9 de octubre, no, él llegó el 8, un día antes que yo llegué el 9, él estuvo el 7 también y volvió el 8. Y habían 42 cadáveres en el comedor, que vamos a terminar allí, pero básicamente durante todo el tiempo también de estos años estuvieron viniendo también secuestrados, asesinados de kibutz, ¿se explicó? Esa es la realidad, 64 en total asesinados. Y quizás si el 7 de octubre fue la falla más grande que nosotros tuvimos como ejército de la creación del Estado de Israel, lo que pasó en este kibutz Nir Oz es quizás la falla más grande del 7 de octubre. Es como un lugar donde yo en lo personal sentí cuando llegué acá que Dios estaba llorando. Porque cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora. Y la sensación era que Dios lloraba acá con un susurro apacible. Y encontramos acá en este kibutz solamente dos cadáveres de terroristas. Había personas que eran 100% civiles. 100% civiles. Yo tengo una amiga en este kibutz de 41 años, enfermera, que fue secuestrada por un papá y por un hijo 100% civil. Me lo contó ella. Y al otro día fue vendida como una mercancía a la ciudad islámica palestina en el sur de la Franja de Gaza. Así nomás. Es decir, en el momento que ellos vieron que Israel estaba flanqueado y que Israel estaba ensangrentado, estamos hablando de un territorio de 365 kilómetros la Franja de Gaza, 365 kilómetros cuadrados, ese día tenían 1000 kilómetros cuadrados. 1000 kilómetros cuadrados. En el momento que se vio eso, entraron todos y hubieron acá asesinatos en manos de civiles, hubieron violaciones en manos de civiles, hubieron padres asesinados frente a sus hijos en manos de civiles y hijos asesinados frente a sus padres en manos de civiles, y etcétera, etcétera. Y cosas que saben lo que no se dicen en la prensa, y cosas no se dicen en la prensa. Que no nos dejaban contar esas cosas, pero habían soldados también, habían soldados a los cuales les abrieron el corazón y les comieron el corazón por todo tipo de temas esotéricos, digamos, oscurantistas de un islam que obviamente no es el de la mayoría de gente musulmana que es decente. Acá tenemos 41 kilómetros de frontera con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene de 6 a 12 kilómetros de ancho. Después de, por ejemplo, acá Abasán el Kabir y de Gaza, está una ciudad llamada Han Yunes. Y después de la ciudad de Han Yunes hay una zona humanitaria llamada Al-Mawasi. Aquí, por ejemplo, al norte, lo que sale ahora en la prensa es a unos 22 kilómetros acá al norte, 22 kilómetros al norte, la ciudad de Gaza. Tzal, lo que quiere hacer ahora, la Fuerza de Defensa de Israel lo que quiere hacer ahora es tener control operacional sobre la ciudad de Gaza. Yo ayer estuve en el ejército un rato, no escuché ni una sola vez la palabra comunista, ¿sí? Por lo menos en el ejército, a diferencia de lo que se escucha en la prensa. No lo escuché atentamente todos los temas, no lo escuché. Ahí, en la ciudad de Gaza, a 12 kilómetros al sur, tenemos la ciudad de Rafah. Y también a unos 13 kilómetros acá al sur tenemos la triple frontera entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto, que es Kerem Shalom, el pasaje de mercancías humanitarias llamado Kerem Shalom, que es el principal pasaje de mercancías humanitarias hacia la Franja de Gaza. Todo el tiempo ingresan por 4 puntos distintos camiones hacia la Franja de Gaza. Y hablamos ya del tema humanitario con Tami, no me voy a meter de nuevo, porque ya lo hablamos el día de ayer, pero básicamente eso, ¿verdad? Entonces, esto es el oeste, ahí está Gaza, el mar Mediterráneo, Creta, Grecia y Europa. Esto es el este, ¿verdad? Los territorios disputados de Judea y Samaria, con
donde sucede gran parte de la historia de la Biblia, con Jordania, y luego Jordania, Irak, Irán, Afganistán, China. Esto es Egipto y Arabia Saudita, y esto es Líbano, Siria y más al norte Turquía. ¿Sí? Bueno, acá estamos ya dentro de Kibutz, donde fue la peor de las maldades que hizo Hamás. Y un momento muy emotivo, hasta las lágrimas, orando por los secuestrados. Se escuchan al fondo, no sé si alcanzaron a escuchar las explosiones de las bombas. Estamos a 1 kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro de la Franja de Gaza, estamos cerquita. Pero esto es parte del desastre. Señores, esta es la casa de Amitai Ben-Tzvi. Amitai Ben-Tzvi estaba acá junto con su hijo Jimmy, con su empleado doméstico Jimmy. Él era filipino, el empleado doméstico, la persona se habló de Nepal. De aquí, él fue asesinado, su cuerpo lo encontramos aquí en este lugar. Primero ingresan dentro de los refugios. Lo que hace Hamás al principio es lanzar 3.000 cohetes esa mañana. 3.000 veces suena la sirena. La gente ingresa en el refugio hasta que en cierto momento, en el grupo de WhatsApp del kibutz, dicen estamos escuchando de árabe afuera de la casa, no hebreo, árabe. Fuimos invadidos, pero no se imaginan que fueron invadidos por 500 personas, ¿verdad? Acá básicamente Amitai Ben-Tzvi fue asesinado, la casa fue absolutamente incinerada. 1 de cada 3 casas en este kibutz fueron incineradas y todas menos 6 fueron atacadas. ¿Por qué las 6 no fueron atacadas? Porque ya había 500 personas acá adentro y era un lío esto es lo que me parece a mí, cosa que no llegaron a atacarse, se saltearon 6 casas. Así quedó una de las casas en el kibutz. El matrimonio se guardó en el búnker. Alcanzaron a meterse aquí cuando este es el búnker, que tiene paredes sólidas, con sus 2 camitas y todo bien aislado. Pero el problema que tuvo que cuando se prendió fuego la casa, se estaban asfixiando y tuvieron que salir por el humo adentro. Estaban sin aire y no podían abrir las ventanas y el humo se metió. Tuvieron que salir y ahí se los llevaron secuestrados. Esto es parte de lo que dejó Hamás. Destrucción de hogares, de familias, matanza de niños, mujeres, ancianos, hasta personas mayores las han desnudado y se las han llevado. Todas estas casas. Tremendo. Ariel de Kfir y de Oded Lifshitz, todo el año hace 4 o 5 meses, 4 meses, y básicamente Oded Lifshitz, y básicamente cuando vienen los cadáveres a la morgue, no identifican el cadáver de Shiri, identifican el de Ariel, el de Kfir y el de Oded, pero el cadáver de Shiri era una mujer palestina. O sea, algo tan nefasto como eso. Pasan 25 horas, una presión tremenda presión. No sé si recuerdan esos días. En la televisión argentina fue muy también, la prensa argentina lo cubrió mucho eso. Sale Shiri a las 25 horas y van los cadáveres de Ariel, de Kfir y de Shiri a la autopsia. Porque, primero que nada, antes de ir a la autopsia, o sea, todavía estaba la posibilidad de que Shiri salga con vida después de esas 25 horas, pero no, sin vida. Vienen y le dicen que no fueron asesinados en un bombardeo israelí. Era muy importante explicarle al público israelí cómo murieron ellos, ¿verdad? Porque hay un tema acá de democracia, o sea, decir la verdad de cómo pasaron las cosas. ¿Cómo murieron los 3? A manos de los terroristas y desnucados. Un bebé de 8 meses y medio, ¿sí? O sea, que fue secuestrado en ese momento. Y no solamente eso, sino que después manipularon los cuerpos de tal manera de que parezca como si fuese una especie de bombardeo. Acá estamos donde se hizo el festival de música electrónica, donde los integrantes de Hamás con tanta gente hizo la masacre. Acá estamos con Iván. Iván, ¿querés mandar un saludo? Bendiciones hermanos. Aquí estamos en el lugar donde fue el festival Nova. La tragedia del 7 de octubre. Vamos a ver un poco el lugar de... Hoy es literalmente, se convierte en un cementerio, ¿no? Un lugar donde ya se recuerda la vida de la gente que fue masacrada ese día.
Estamos aquí con pastores, Pastor Juan Cruz, con otros pastores de Argentina, y creo que desde este lugar el Señor nos trae para también levantar una voz de intercesión por aquellas familias afectadas. Así que desde acá, desde Israel, enviamos un gran saludo diciéndoles que juntos vamos a hacer avanzar el reino de Dios, así que no bajemos nuestra voz en intercesión por lo que ya fue profetizado. Bendiciones desde Israel. Ahora, ¿por qué los traigo a un contenedor de basura, no? Este contenedor de basura era uno de 2 contenedores así que habían acá el día de la fiesta. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver un contenedor de basura con la masacre de la fiesta? Lo que pasó fue que cuando comenzaron a llegar los terroristas, voy a echar un poco para atrás. La gente, cuando comenzó a escuchar las alarmas, pensaban que era tal vez un ataque como cualquier otro que ha habido acá por décadas. Están disparando cohetes, ok, nos metemos en el refugio antimisiles y así nos salvamos, ¿no? Vamos a tener que quedarnos 10 minutos, 1 hora, 2 horas, pero ahí se acaba. Y no sabían que habían terroristas rondando el lugar, no entendían que al mismo tiempo que estaban disparando cohetes, estaban también los terroristas invadiendo Israel. Ahora, cuando los jóvenes están acá y todavía ni siquiera se han ido, porque no saben que están en peligro de vida, y ven que comienzan a llegar terroristas, tienen que ver qué hacer para salvarse. Y parte de los jóvenes deciden esconderse en estos 2 contenedores de basura que habían acá. En total, unos 19 jóvenes se esconden en estos contenedores de basura, perdón, unos 17 jóvenes se esconden en estos 2 contenedores de basura. De esos 17 jóvenes, 9 son asesinados por terroristas del Hamas. Ahora, cuando les hablaba de la totalidad de esto de la masacre, de la muerte, del extremismo, eso lo vemos incluso con lo que pasó en este contenedor de basura. ¿Por qué? Porque en la primera ola de terroristas que llegó para acá, vino un terrorista de Hamas, entendió que había gente dentro del contenedor de basura y disparó desde afuera del contenedor pensando que así a lo mejor mataba a alguien. Disparó, se conformó con eso y se fue. Pero en la segunda ola de terroristas entendieron que todavía había gente viva dentro del contenedor de basura. ¿Y qué hicieron los terroristas? Entraron adentro del contenedor de basura para asesinar a las personas. O sea, como decimos en nuestros países, hay que tener ganas para entrar a un contenedor de basura para asesinar. No es que, bueno, ya, esos que están en el contenedor de basura los dejamos vivir. Y lo mismo habían acá, por ejemplo, unos baños químicos. Uno pensaría, bueno, los baños químicos, ¿quién va a entrar a los baños químicos? ¿Qué hicieron los terroristas? Pasaron uno por uno de los baños químicos y le disparaban a cada uno de los baños para que, si por casualidad había alguien escondido ahí, también asesinarlo. Para ellos no había que dejar a nadie vivo. Y como les decía, de esas 17 personas, 9 fueron asesinadas en este contenedor de basura. La historia que les quiero contar, y me es muy importante contar también historias personales y no solo quedarnos en los números. Muchas veces vemos números en la prensa y datos y todo queda muy frío, ¿no? Pero yo creo que es importante personalizar la tragedia. Ustedes lo vieron seguro ayer en Yad Vashem, también como muchas veces contamos las cosas a través de historias personales. Les quiero contar la historia de Amit Levi. Amit Levi vino acá a la fiesta con su hermana melliza, Shani. Ellas vinieron juntas al mundo y vinieron juntas a la fiesta nueva junta con otras 2 amigas. Vinieron acá a la fiesta como cualquiera de los jóvenes que vino acá simplemente a pasarla bien. No había acá un tema político, ningún otro tema. Y cuando se dan cuenta que están los terroristas llegando, deciden meterse a este contenedor de basura y sobreviven a ese primer ataque, el primer terrorista que disparó desde afuera. Y el segundo terrorista que entra y dispara dentro del contenedor, le dispara a Amit y la deja herida de forma crítica, prácticamente muerta. Y Shani, su hermana, doy el spoiler, que sobrevivió, cuenta que ella estaba junto con Amit en ese momento y ella le da la mano y dice: yo vine con mi hermana junta a este mundo, voy a estar junto a ella también cuando ella se vaya de este mundo. Y le está dando la mano y orando por ella y rezando que tal vez haya un milagro. Y mientras está ahí dándole la mano, se da cuenta de algo muy simple, que es que el terrorista sigue ahí. Y ella dice: ya va, yo estoy aquí dándole la mano a mi hermana, pero si el terrorista ve que yo sigo vivo, me va a disparar a mí. Y ella obviamente quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué decide Shani, la hermana de Amit? Decide esconderse debajo del cuerpo de su hermana. Esconderse debajo del cuerpo de su hermana. Ahora, yo cuento mucho esta historia y para los judíos esto nos pega el doble, porque nosotros conocemos muchas historias de nuestros antepasados en el Holocausto que sobrevivieron a veces a las masacres de los nazis porque se escondían debajo de otros judíos. Ahora, cuando el mundo nos dijo durante décadas, y lo hablamos ayer, nunca más, nunca más, nunca más, acá el 7 de octubre del 2023, otra vez judíos escondidos debajo del cuerpo de sus seres queridos para sobrevivir. Y pasó con una joven, mírenla, que qué mal podía haber hecho en este mundo. Ahora les quiero leer, esto es el grupo de WhatsApp que tenían Amit y Shani con su papá. Perdón, falleció. Amit falleció, Shani sobrevivió, la que se escondió debajo logró sobrevivir. Este es el grupo de WhatsApp que tenían Amit y Shani con su papá, como un grupo de WhatsApp que todos tenemos con nuestra familia, ¿sí? Es lo más mundano del mundo. Esto es la conversación del 7 de octubre.
y le escribe Yani al papá, hay aquí francotiradores, le dice, no preguntes, o sea, como que mejor no quieres ni saber. Y el papá le contesta a 8:33 de la mañana, solamente avísenme que está todo bien, le dice el papá. Y ellas que le contestan le dicen, estamos cuidándonos, tenemos que cuidarnos. 40 minutos después el papá le vuelve a escribir, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y le contestan, papá, nos están disparando. Pronto llegan a nosotros, hablen con el ejército. Claro, ellas no entienden que lo que está pasando acá está pasando en toda la zona y piensan que si le levantan el teléfono al ejército, la vienen a rescatar. Y el papá que le contesta, quédense en resguardo, eso le dice el papá. 1 hora después, 10:18, el papá le dice, niñas, no contesta. 11:28, otra vez el papá le dice, niñas, y ahí ella le contesta, 11:39, papá, en un instante nos matan. Esa es la respuesta de la hija. Ahora imagínense un papá que está del otro lado del país, que la noche anterior se despidió de sus hijas que iban a una fiesta, en cualquier joven del mundo, y a las 11:30 de la mañana recibe un mensaje que están a punto de matarlas. Esa es la realidad de lo que se vio aquí el 7 de octubre. Bueno, queridos amigos del programa Tierra de Bendiciones que sale por toda la zona de Gran Buenos Aires, acá tengo el privilegio de estar acá en Jerusalén con el mayor Ronnie Kaplan, que es el vocero del ejército, y realmente una alegría, gracias por recibirnos. Me gustaría, por lo menos, que hoy escuchamos tanto, vamos a ir poniendo en el programa algunas imágenes y algunas cosas que nos has dicho, pero me gustaría que te dirijas a la gente que ve el programa y te presentes como que, o sea, con todo lo que nos has mostrado, quedamos llenos y agradecidos. Primero que nada, un gusto, Pastor Juan Carlos, que estén acá en esta tierra de bendición, acá en la tierra de Israel. Nosotros estamos ahora en Jerusalén, en el hotel en realidad que se está quedando la delegación. Yo soy uruguayo de nacimiento, vivo acá en Israel hace 23 años, estoy casado con Maya y soy papá de 5 mujercitas y un varón. En estos últimos 22 meses serví en la reserva del ejército israelí, porque acá es un servicio, somos gente civil, pero que vamos a la reserva cuando hay una emergencia. He servido como portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel para la prensa internacional en español. Y en mi vida civil trabajo mucho con el pueblo cristiano de toda América Latina. Y en realidad con distintos públicos en América Latina, conectando entre Israel y todo el continente, ¿verdad? Hay mucho con Argentina y mucho, como te decía Juan Carlos, con el pueblo cristiano. Es un gusto tenerlos acá. Todo lo que hemos vivido estos días, hoy estuvimos en la zona del sur del país, viendo toda la zona alrededor de la Franja de Gaza, todo el ataque de Hamas a civiles israelíes, pero también vimos acá temas de innovación y muchos temas espirituales y temas políticos. Y la verdad que ese es el tipo de experiencias que armamos acá muchas veces en Israel para estos grupos tan lindos de este liderazgo pastoral argentino. Nosotros nos venimos, o sea, nos vamos de acá, tenemos todavía unas cuantas horas, un día más, un día y pico más, pero realmente, como has dicho, como se llama el programa, estamos pisando tierra de bendición realmente. Para nosotros ha sido una apertura a lo que venimos anunciando y predicando tanto durante tantos años, y de estar en este lugar, conocerlos a ustedes, ver la afinidad que hay, parece que nos hubiéramos conocido toda la vida, nos hemos bendecido mutuamente y nos hemos emocionado hasta las lágrimas con ustedes. Así que, sí, no sé, algo más a la gente y... simplemente decirles, invitarlos acá a Israel en realidad. Venir acá cuando quieran, están invitados acá en Israel, acá junto con el pastor Juan Carlos. Estamos en tiempos acá un tanto complejos en Israel, se puede decir por un lado, pero por otro lado hemos sentido todo el tiempo en este tiempo que ustedes, los cristianos en Argentina, en todas partes del mundo, los evangélicos, son los mejores amigos que tenemos en el mundo. Y quiero pedirles que no dejen de interceder por Israel, que no dejen de orar, que no dejen de pedir, porque esas oraciones no caen en oídos sordos. Son oraciones que nosotros escuchamos, las escuchamos también en el ejército, y ustedes saben que las oraciones a veces tienen más fuerza que los propios ejércitos. Así que un fuerte abrazo, shalom acá de Israel y bendiciones. Quiero comentar algo antes de cortar. Mi hija hace un rato, hace unas horas me manda un mensaje, dice: dile a la hija de Sión que el rey, su rey, viene pronto. Y realmente cuando ella me dijo, me emocioné, digo, ¿cómo se lo digo? Y te tengo acá y bueno, que se lo transmita. Para nosotros esa palabra cobra vida en este lugar y creemos que pronto van a ver la gloria. Muchas gracias por estar acá, Carlos. Gracias. Gracias, querido.